La lluvia golpeaba con furia los cristales de los coches que circulaban por Paseo de la Reforma. Era una de esas noches en que el cielo de Ciudad de México parecía desplomarse entero sobre las avenidas iluminadas. Los truenos estallaban en lo alto, mientras las luces de los semáforos se mezclaban con reflejos rojos y verdes en el asfalto mojado. A esa hora casi medianoche, pocos esperaban un accidente, y mucho menos uno que marcaría el destino de una de las familias más poderosas del país. El rugido de un motor interrumpió la calma artificial del bulevar. Un auto deportivo negro avanzaba con exceso de velocidad, zigzagueando entre carriles. Dentro viajaban dos jóvenes idénticos, de mirada intensa y gestos seguros, aunque esa noche el cansancio pesaba en sus párpados. El alcohol no estaba presente, pero sí la prisa, la arrogancia y un cansancio acumulado tras una reunión interminable. Alejandro y Mateo, los gemelos herederos del imperio hotelero Salvatierra, reían nerviosamente mientras discutían sobre el futuro de la empresa de su padre, sin sospechar que en segundos todo se transformaría. Un camión que intentaba frenar en la vía resbaladiza se cruzó en su camino. El chirrido de las llantas, el golpe seco y el estallido de vidrios fueron lo último que cualquiera recordaría con claridad. La lluvia continuó cayendo, implacable, como si la ciudad misma se lavara de secretos en esa madrugada. Amigo espectador, si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Lo que estás a punto de escuchar es mucho más que un relato de riqueza y tragedia. Es la lucha por la identidad, el poder y la lealtad en un país donde cada esquina guarda un destino inesperado. Los gemelos despertaron horas después en el Hospital Ángeles, rodeados de médicos con batas blancas y el pitido constante de las máquinas. El olor a desinfectante y la claridad de los focos quirúrgicos les resultaban insoportables. Alejandro abrió los ojos primero, desorientado, con una sensación de vacío en la mente que lo asustó de inmediato. Miró a su alrededor, tratando de reconocer algo, pero todo le resultaba ajeno. A su lado, Mateo movió los labios como queriendo decir algo, pero solo logró pronunciar un murmullo quebrado. ¿Dónde estamos? El médico de guardia los observó con atención. Era un hombre de mediana edad, con voz firme pero condescendiente. Tuvieron suerte de sobrevivir. El accidente pudo haber terminado de otra forma. ¿Recuerdan sus nombres? Los gemelos se miraron entre sí. Por primera vez en su vida idéntica, se sintieron completos desconocidos. Alejandro buscó en lo más profundo de su mente alguna respuesta, pero lo único que encontró fue un muro en blanco. No lo sé, susurró, con un temblor en la voz que le provocó escalofríos. Mateo frunció el ceño con lágrimas contenidas. Tampoco yo. El médico hizo una pausa grave, tomó notas y confirmó lo que temían. Pérdida de memoria a causa del trauma del impacto. No podían recordar ni su pasado, ni a su familia, ni siquiera sus propios rostros reflejados en el espejo. Mientras tanto, en las afueras del hospital la prensa se agolpaba buscando la primicia. «Los gemelos del millonario accidentados», gritaban los titulares de la mañana siguiente. Los reporteros especulaban sobre herencias, negocios y posibles conspiraciones, sin saber que los protagonistas de la noticia ni siquiera podían reconocerse como herederos de nada. Dentro de la habitación, Alejandro se llevó la mano a la cabeza y respiró hondo, intentando encontrar un fragmento de sí mismo. «¿Y si nunca volvemos a recordar?», preguntó con miedo. Mateo lo miró con una mezcla de desesperación y ternura. «Entonces tendremos que aprender a ser alguien desde cero». La tormenta afuera comenzaba a menguar, pero dentro de ellos apenas se desataba. Lo que aún no sabían era que, en algún rincón de esa inmensa ciudad, una vida humilde y anónima estaba a punto de cruzarse con la suya para cambiarlo todo. El amanecer en Ciudad de México llegó con un cielo grisáceo, cargado de humedad. El tráfico rugía desde temprano,
y el sonido de los claxones se filtraba por las ventanas del hospital. Alejandro y Mateo permanecían en la habitación, sentados frente a frente, como si intentaran reconocerse en los gestos del otro. Sus rostros idénticos eran un espejo vacío. Sabían que eran hermanos, lo intuían por la semejanza, pero no podían conectar con ningún recuerdo que lo confirmara. La televisión encendida en un rincón del cuarto mostraba las noticias de la mañana. Un presentador con voz grave hablaba de la fortuna Salvatierra, de los negocios hoteleros en Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, y de la incertidumbre que provocaba el accidente de los herederos. Las imágenes en pantalla exhibían fotos de gala, los gemelos en trajes elegantes, sonrientes, rodeados de empresarios y políticos. Alejandro frunció el ceño, incapaz de reconocerse en esas imágenes. ¿Ese soy yo?», preguntó con un tono de incredulidad señalando la pantalla. Mateo lo observó y luego miró su propia imagen en el televisor. El silencio se hizo pesado, como si las palabras no alcanzaran. «Dicen que somos nosotros», respondió finalmente, «pero yo no siento nada. No recuerdo nada de esas sonrisas. Es como si fueran extraños con nuestra cara». El presentador continuaba hablando de cifras millonarias, de la presión en los mercados turísticos, de una herencia que representaba poder en varios estados del país. Para los gemelos, cada palabra era un eco vacío. Tenían dinero, influencia y reconocimiento, pero en ese momento, lo único que sentían era desamparo. El médico volvió a entrar en la habitación, revisando sus signos vitales y anotando en su tabla. «La recuperación será lenta», explicó con voz profesional. «Su memoria puede regresar en semanas o meses, pero también existe la posibilidad de que nunca vuelva por completo. Lo importante ahora es que descansen y sigan las indicaciones». Alejandro se llevó las manos al rostro, frustrado. «¿Y cómo se supone que vivamos sin saber quiénes somos?». El médico guardó silencio unos segundos, como si buscara la manera más prudente de responder. «A veces, señor, la mente nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que queda es decidir cómo lo enfrentarán». Cuando salió de la habitación, los hermanos quedaron de nuevo solos. El ambiente estaba cargado de una mezcla de miedo y vacío. Afuera, los periodistas no dejaban de acosar a la familia, buscando declaraciones. En los pasillos del hospital se escuchaban murmullos. Enfermeras, guardias de seguridad, pacientes curiosos comentaban que los millonarios habían perdido la memoria. Mateo se acercó a la ventana y miró la ciudad extendida bajo el cielo plomizo. Los edificios altos, los anuncios espectaculares, el tráfico interminable, todo le resultaba abrumador y desconocido. «¿Te das cuenta, Alejandro?», dijo con voz baja. «Allá afuera todos parecen saber quiénes somos, menos nosotros». Alejandro lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Y si nunca recordamos? ¿Y si toda esa vida de riqueza que dicen que tuvimos no nos pertenece ya?». El silencio volvió a instalarse entre ellos, interrumpido solo por el sonido de la lluvia que regresaba, suave, golpeando contra los cristales. El contraste era brutal. La ciudad hablaba de poder, de dinero, de un apellido que generaba respeto y envidia. Pero en el corazón de los gemelos solo había confusión y miedo. La enfermera entró con un carrito de medicinas, sonrió con amabilidad y dejó las pastillas en la mesa. Antes de salir, no pudo evitar murmurar con admiración: «Nunca imaginé ver a los hermanos Salvatierra tan de cerca». Las palabras se clavaron en Alejandro y Mateo como agujas. Hermanos Salvatierra, un apellido que todos reconocían pero que para ellos no significaba nada. Mateo apretó los puños con rabia contenida. «Quizá todos esos millones no sirven de nada si no sabemos ni quiénes somos». Alejandro asintió lentamente, sintiendo el peso de la verdad en esa frase. El día continuaba afuera con el bullicio típico de la capital, pero en esa habitación el tiempo parecía suspendido. Los gemelos, atrapados entre imágenes de un pasado que no reconocían y un presente sin identidad, comprendieron que su mayor batalla apenas estaba comenzando. El hospital comenzó a llenarse de visitas indeseadas.
Alejandro y Mateo, aún frágiles, apenas podían distinguir rostros que afirmaban conocerlos. Entre flores costosas y trajes formales, la presión por recordar se volvió asfixiante. Cada visita les traía datos de un pasado que no lograban atrapar. Eran piezas de un rompecabezas roto. Una tarde, la puerta se abrió con un silencio solemne. Entró doña Isabel, su madre, envuelta en un vestido de seda color marfil y un collar de perlas que brillaba bajo las luces frías. Su perfume dulce de flores blancas impregnó la habitación como una presencia dominante. Su porte elegante contrastaba con la dureza de su mirada. «Hijos míos», dijo con voz grave, cargada de autoridad más que de ternura. «No saben cuánto he esperado este momento». Alejandro intentó sonreír, aunque su incomodidad era evidente. «Disculpe», balbuceó. «Sabemos que usted es nuestra madre, pero no sentimos nada. Es como mirar a una desconocida». Doña Isabel se acercó despacio, posando su mano sobre la mejilla de Mateo. «La memoria volverá, y mientras tanto, deben confiar en mí. Yo los guiaré, como siempre lo he hecho». Mateo desvió la mirada, incómodo con aquel contacto que no despertaba ninguna calidez. Había en ella algo imponente, casi intimidante, pero no fue la única en aparecer. A los pocos días llegó Carlos Mejía, primo de los gemelos. Un hombre de poco más de 30 años, delgado, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa ensayada. Sus ojos, sin embargo, transmitían un brillo calculador. «Primos queridos», exclamó con exagerada efusividad, «qué alivio verlos con vida». El país entero estaba preocupado. Alejandro lo estudió con atención. Algo en él lo inquietaba, aunque no podía explicar qué. «No recordamos nada, Carlos», dijo con honestidad, «ni siquiera a ti». Carlos soltó una risa ligera, como quien intenta restar importancia. «Eso no importa. Yo estaré aquí para ayudarlos. La familia siempre está unida, ¿no?» Mateo no respondió. Lo observó con un silencio cortante, percibiendo en su interior una desconfianza que crecía como una sombra. Los días siguientes fueron una mezcla de presiones. Doña Isabel exigía discreción ante los medios, pidiéndoles que no hablaran de su amnesia. «La familia Salvatierra no muestra debilidad», repetía con insistencia. Carlos, por su parte, aparecía a todas horas con documentos, informes y explicaciones sobre los negocios. «La Junta de Accionistas espera claridad», decía, desplegando papeles frente a los hermanos confundidos. «Yo puedo representarlos mientras se recuperan. Solo necesito su firma». Alejandro miraba las hojas sin comprender. Los números y sellos parecían símbolos vacíos, parte de un idioma desconocido. «¿Y si firmamos algo que no debemos?», preguntó con incertidumbre. Carlos apoyó una mano en su hombro, fingiendo comprensión. «Confíen en mí. Yo siempre he cuidado de los intereses de esta familia». Mateo apartó la mano con un gesto brusco. «No confío en alguien que insiste tanto en que confiemos». El ambiente se volvió tenso. Carlos ocultó su molestia detrás de otra sonrisa, pero en sus ojos brilló un destello de impaciencia. Doña Isabel intervino, levantando la voz con firmeza. «Basta, no quiero discusiones. Alejandro, Mateo, ustedes deben descansar. Carlos se encargará de lo necesario». Los gemelos se miraron entre sí, sintiendo que algo no encajaba. Había un vacío en sus memorias, pero también un presentimiento oscuro, como si detrás de los gestos amables alguien estuviera moviendo hilos para aprovecharse de su fragilidad. Aquella noche, solos en la habitación, Alejandro rompió el silencio. «Siento que nos rodean como buitres. Dicen ser nuestra familia, pero ¿por qué no siento seguridad con ellos?» Mateo asintió con el ceño fruncido. «Quizá porque no buscan ayudarnos, sino controlarnos». La lluvia volvía a caer sobre la ciudad, golpeando los ventanales. En medio de ese sonido constante, ambos hermanos comprendieron que la amenaza no estaba fuera del hospital, sino mucho más cerca, en la sangre misma que corría por sus venas. El hospital se había convertido en una jaula. Alejandro y Mateo sentían que cada visita de su madre o de Carlos
era un recordatorio de que estaban atrapados en un mundo que no entendían. El aire acondicionado mantenía el cuarto frío, pero la verdadera helada estaba en el alma de ambos. Una tarde, después de otro sermón de doña Isabel sobre la importancia de proteger el legado familiar, Alejandro no soportó más. «No quiero escuchar otra palabra de herencias ni de hoteles», dijo con voz quebrada. «No sé quién soy, y ustedes solo hablan de dinero». Mateo lo secundó con un gesto cansado. Cuando finalmente quedaron solos, se miraron como si compartieran el mismo pensamiento. «Tenemos que salir de aquí», susurró Mateo. La idea era arriesgada, pero la necesidad de respirar otro aire los impulsó. Esperaron a la noche, cuando el hospital se sumía en un silencio relativo. Se pusieron chamarras sencillas que alguien había dejado en un perchero y bajaron por las escaleras de emergencia, evitando a los guardias. La adrenalina los mantenía despiertos, con el corazón golpeándoles en el pecho. Al salir a la calle, el aire fresco los recibió con un golpe de libertad. La ciudad estaba viva incluso a esas horas. Los claxones de taxis, el eco de las sirenas y los vendedores ambulantes que todavía ofrecían tacos y tamales en esquinas iluminadas por focos amarillos creaban un caos vibrante. Caminaron sin rumbo fijo, primero por calles anchas, luego por pasajes más estrechos. El centro histórico los envolvió con su mezcla de lo antiguo y lo moderno. Fachadas coloniales desgastadas, puestos improvisados de películas piratas, aromas de elote asado y esquites con chile en polvo. Todo era nuevo para ellos y a la vez les generaba una extraña nostalgia que no podían explicar. ¿Has sentido alguna vez que, aunque no recuerdes nada, tu corazón reconoce algo? Preguntó Alejandro mientras observaba a un grupo de mariachis cantar frente a un restaurante. Mateo lo pensó unos segundos. Siento que es la primera vez que veo el mundo, pero también siento que quizás esta es la vida real, la que nunca conocimos. Siguieron caminando mezclándose con transeúntes de toda clase. Un hombre vendía sombreros de palma, una señora gritaba la promoción de gorditas de chicharrón y unos jóvenes discutían sobre fútbol mientras comían en la banqueta. Los gemelos se maravillaban con cada detalle. En un momento, Alejandro se detuvo frente a un mural pintado en una pared desgastada. Un águila enorme devorando una serpiente, rodeada de colores vivos y frases de lucha popular. Se quedó mirándolo con fascinación. Esto sí me dice algo», dijo con voz emocionada. «No sé qué, pero me hace sentir parte de algo más grande». Mateo lo observó en silencio. Había un brillo nuevo en los ojos de su hermano, algo que no había visto desde el accidente. El recorrido continuó hasta que llegaron a una plaza, donde varios niños jugaban descalzos, riendo mientras corrían detrás de una pelota hecha con trapos. Los gemelos se quedaron quietos, mirando esa escena con una mezcla de ternura y desconcierto. «¿Te das cuenta?», murmuró Mateo. «Ellos no tienen nada, y aún así parecen más felices que nosotros con todo lo que dicen que poseemos». Alejandro asintió. La risa de los niños se mezclaba con la música de un organillero en la esquina, creando un ambiente casi mágico. Por primera vez desde el accidente no sentían miedo, sentían curiosidad. La noche avanzaba, y el cansancio comenzó a pesar. No sabían dónde estaban ni hacia dónde iban. Sus pies los llevaban por calles cada vez más oscuras, alejándose de las avenidas principales. El bullicio de la ciudad se transformaba en murmullos lejanos. Mateo se detuvo respirando con dificultad. «Estamos perdidos, Alejandro, y no solo aquí. Estamos perdidos en todo». Alejandro le puso una mano en el hombro. Quizá perdernos era necesario para encontrarnos. El eco de sus pasos resonaba en la calle vacía. No podían imaginar que en ese mismo momento, alguien pequeño pero decisivo estaba a punto de cruzarse en su camino, marcando el inicio de un destino inesperado. La madrugada envolvía a los gemelos en un silencio extraño. El eco de sus pasos resonaba en una calle angosta, mal iluminada con muros desgastados y puertas cerradas. El aire olía a humedad y a restos de comida olvidada en las banquetas.
Alejandro y Mateo, cansados, se sentaron en la orilla de una acera intentando recuperar el aliento. «No sé cuánto más podamos seguir así», dijo Mateo mirando el suelo. «No sabemos dónde estamos, no tenemos dinero, ni siquiera sabemos quiénes somos de verdad». Alejandro apretó los labios. «Algo dentro de mí me dice que esta noche no está perdida». Un sonido los interrumpió, el ruido metálico de una lata rodando. Ambos voltearon y vieron a un niño pequeño que los observaba desde la sombra. Tendría unos 12 años, piel morena curtida por el sol, ropa desgastada y mirada vivaz. En sus manos llevaba una caja de chicles y dulces. «¿Y ustedes qué?», preguntó con voz firme, aunque su tono revelaba curiosidad más que amenaza. Los gemelos se miraron entre sí sin saber cómo responder. Fue Alejandro quien rompió el silencio. «Estamos un poco perdidos». El niño soltó una risita sarcástica. «Aquí todos estamos perdidos, güero. La diferencia es que yo sé dónde dormir y ustedes no». Mateo arqueó una ceja sorprendido por la seguridad del chico. «¿Cómo te llamas?» «Emiliano», respondió sin titubear. «Y si quieren, les enseño a moverse por aquí sin que les roben hasta los zapatos». Alejandro no pudo evitar sonreír ante aquella mezcla de picardía y valentía. «¿Y qué ganarías tú con eso?» El niño se encogió de hombros. «Nada. O tal vez sí. Ustedes parecen buena gente, aunque traen cara de no saber ni cruzar la calle». Los hermanos soltaron una carcajada breve, la primera sincera desde el accidente. Había algo en Emiliano que los desarmaba. Su franqueza, su mirada limpia pese a la dureza de su vida. El niño se acercó y señaló la caja de dulces. «Puedo darles uno si tienen hambre. No gratis, claro, pero podemos hacer trato. Ustedes me ayudan a vender más rápido y yo los cuido de los rateros que rondan por aquí». Mateo lo miró con seriedad. «No tenemos dinero, ni un peso». Emiliano chasqueó la lengua pensativo. «Entonces me deben un favor, y las deudas conmigo se pagan». El tono serio del niño sorprendió a ambos. No era una broma. A pesar de su edad, hablaba con la dureza de quien ha aprendido a sobrevivir solo. «Trato hecho», respondió Alejandro extendiendo la mano. El pequeño la estrechó con firmeza. La madrugada avanzó mientras Emiliano los guiaba por callejones y plazas escondidas. Les enseñó qué puestos todavía vendían comida barata, dónde podían descansar sin ser molestados y cómo evitar a los policías que solían extorsionar a cualquiera con pinta de vulnerable. «Aquí todos se creen dueños de la calle», explicó Emiliano. «Pero la calle no tiene dueño. Solo respeta a los que saben jugar sus reglas». Alejandro lo escuchaba con admiración. En ese niño veía una fuerza que ellos, con todo lo que decían poseer, no habían conocido. Finalmente, se detuvieron en una pequeña plazuela, donde un árbol viejo daba sombra a unas bancas oxidadas. Emiliano se acomodó en el suelo como si aquel rincón fuera su hogar. «Descansen aquí», dijo. «Yo me quedo de guardia». Mateo lo miró con incredulidad. «¿Guardia, tú solo?» El niño sonrió con picardía. «No se preocupen, en la calle no siempre gana el más fuerte, sino el que piensa más rápido». Alejandro se dejó caer en la banca, agotado, y cerró los ojos. Por primera vez desde el accidente, sintió un atisbo de confianza. Mientras tanto, Mateo observaba al niño en silencio. Había algo en él que no lograba explicar. Un instinto que le decía que su llegada no era casualidad, que Emiliano estaba destinado a cruzarse en su camino. La noche avanzaba, y entre la oscuridad y el cansancio, los tres formaron un vínculo inesperado. Un lazo que, sin saberlo aún, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El sol apareció tímido entre los edificios viejos del centro, tiñendo de dorado los muros descascarados y los cables que colgaban como telarañas. Alejandro abrió los ojos primero, sorprendido por haberse quedado dormido en una banca pública. A su lado, Mateo despertaba con un gesto de incomodidad. Emiliano ya estaba de pie, moviéndose con energía, como si la noche no lo hubiera desgastado. «Órale, dormilones», dijo con tono burlón. «Si se quedan ahí mucho tiempo los van a confundir con vagabundos y les van a quitar hasta los zapatos».
Alejandro se incorporó lentamente. ¿Tú siempre vives así? Emiliano sonrió, con una mezcla de orgullo y resignación. Así se vive en la calle. Aquí aprendes rápido o no sobrevives. El niño tomó su caja de dulces y los guió hacia una avenida llena de vida. El bullicio era abrumador, claxones de microbuses, pregones de vendedores que ofrecían 3 por 10, el aroma de tamales oaxaqueños y café de olla que salía de un carrito. La multitud se movía con prisa, cada uno cargando su propio peso invisible. Lo primero que tienen que entender, explicó Emiliano mientras caminaba con soltura entre la gente, es que la ciudad no perdona a los distraídos. Si alguien te empuja, revisa tus bolsillos. Si un poli te detiene, seguro quiere mordida. Y si compras algo en la calle, checa que no te den gato por liebre. Mateo lo escuchaba con atención, impresionado por la seguridad con la que hablaba aquel niño. ¿Y tú cómo aprendiste todo eso?, preguntó. Emiliano lo miró de reojo con un brillo en los ojos que mezclaba dureza y vulnerabilidad. La calle es mi escuela. Desde que tengo memoria vendo chicles, limpios parabrisas y lo que se pueda. Si no me muevo, no como. Así de simple. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él, que según todos era heredero de una fortuna inmensa, ahora dependía de las lecciones de un niño que apenas tenía para sobrevivir. Llegaron a un mercado popular. Los pasillos estrechos estaban repletos de colores. Montañas de frutas, ropa colgada, juguetes de plástico. El olor a cilantro fresco se mezclaba con el de la carne asada y el de las fritangas. Emiliano caminaba como pez en el agua, saludando a algunos comerciantes y esquivando a otros. «Aquí me conocen», dijo con orgullo. «La señora Lupita a veces me da tortillas y don Toño me deja guardar mis cosas. Pero ojo, si se ven muy fresas, van a llamar la atención. Mejor actúen normal». Mateo arqueó una ceja. «¿Y cómo se actúa normal? No miren todo como si fuera un museo. La gente aquí trabaja duro y no le gusta sentirse exhibida». Alejandro bajó la mirada, entendiendo el consejo. Mientras caminaban, Emiliano les compró 2 bolillos con frijoles usando las pocas monedas que había ganado la noche anterior. «Coman», dijo ofreciéndoselos. «No es de lujo, pero llena». Los gemelos aceptaron, agradecidos. El pan estaba tibio, con el sabor simple y honesto de la comida hecha para sobrevivir. Alejandro lo devoró en silencio, pensando en las cenas de gala que aparecían en las fotos de las noticias. Nada de eso parecía real, comparado con ese bocado sencillo que les sabía a vida. Mientras recorrían el mercado, un grupo de adolescentes intentó acercarse demasiado. Emiliano los enfrentó sin titubear. «Aquí no hay nada para ustedes», les dijo con firmeza. Los chicos lo midieron con la mirada, pero al final se alejaron riendo. «¿Ves?», comentó Emiliano girándose hacia los gemelos. «A veces no necesitas pelear, solo demostrar que no tienes miedo». Mateo lo observó con respeto. «Eres más valiente que cualquiera de los que nos rodea». El niño sonrió, aunque sus ojos revelaban un cansancio profundo. «Valiente no, nomás no tengo de otra». La tarde comenzó a caer pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Los 3 caminaron juntos, mezclándose con la multitud. Alejandro y Mateo comprendían poco a poco que aquel niño no solo los estaba guiando por la ciudad, les estaba mostrando un mundo que hasta entonces había permanecido invisible para ellos. Un mundo duro, pero lleno de verdades que ningún hotel de lujo podría ofrecer. El eco de la ciudad se desvanecía cuando la noticia llegó a los oídos de Carlos Mejía. Estaba en la mansión de las Lomas, sentado en un sillón de cuero, rodeado de papeles y un vaso de whisky a medio terminar. Un asistente nervioso le informó que los gemelos habían sido vistos vagando por el centro histórico, acompañados de un niño de la calle. Carlos golpeó la mesa con furia contenida. «¿Un niño?», repitió con desprecio. «¿Cómo es posible que los herederos Salvatierra estén en manos de un mocoso?». El asistente bajó la mirada, temiendo su reacción. «Dicen que no recuerdan nada, señor. Y parece que confían en él». Carlos se quedó pensativo, con los dedos tamborileando sobre la madera. Esa situación, lejos de ser un obstáculo,
era una oportunidad. Los gemelos, despojados de su memoria, eran vulnerables, y un niño sin poder no sería rival en el juego que él estaba dispuesto a jugar. «Perfecto», dijo finalmente con una sonrisa torcida. «Si confían en ese escuincle, entonces es más fácil que nunca quitarlos del camino». Mientras tanto, Alejandro, Mateo y Emiliano continuaban recorriendo la ciudad. El niño los había llevado a una vecindad en una colonia popular, donde algunos vecinos lo conocían y lo toleraban. El patio central estaba lleno de ropa colgada, bicicletas viejas y niños jugando entre cubetas de agua. Los gemelos observaban todo con asombro, como si cada detalle fuera una revelación. «Aquí nadie los va a molestar», aseguró Emiliano. «Mientras estén conmigo, no hay bronca». Alejandro sonrió con gratitud. «No sé cómo agradecerte todo esto». El niño se encogió de hombros. «No tienen que agradecer, solo no me fallen». La confianza entre ellos crecía, pero al mismo tiempo, la sombra de Carlos se extendía. Había comenzado a mover influencias, contactando abogados y directivos de la empresa familiar. Su plan era claro: demostrar que Alejandro y Mateo no estaban en condiciones de manejar su herencia. En la mansión, doña Isabel enfrentaba un dilema. Su corazón materno quería proteger a sus hijos, pero su carácter rígido y la presión social la empujaban a mantener las apariencias. Carlos se acercó a ella con palabras calculadas. «Tía, comprendo su dolor, pero sus hijos no están bien, y la prensa ya empieza a cuestionar la capacidad de los Salvatierra para dirigir el imperio. Si no actuamos rápido, perderemos todo lo que su esposo construyó». Isabel lo miró con frialdad. «Son mis hijos. No permitiré que los trates como incapaces». Carlos se inclinó hacia ella, bajando la voz. «No se trata de lo que usted permita, se trata de lo que la Junta decida. Y créame, con cada día que pasa, su silencio solo empeora las cosas». Doña Isabel sintió un escalofrío. Conocía bien la ambición de su sobrino, pero también sabía que no podía subestimarlo. En el otro extremo de la ciudad, Alejandro y Mateo compartían una comida sencilla con Emiliano. Tortillas calientes con frijoles y queso fresco que una vecina les había ofrecido. El sabor era humilde, pero los llenaba de una satisfacción desconocida. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera hacernos sentir así», dijo Alejandro. Emiliano rió. «Porque siempre creyeron que la felicidad se compra». «Aquí aprendemos que no». Mateo observó al niño con seriedad. «Tú hablas como si supieras más de la vida que nosotros, y tal vez es verdad». El ambiente era cálido, pero la amenaza invisible de Carlos ya estaba en camino. Rumores comenzaban a circular, que los gemelos habían enloquecido, que vivían como indigentes, que pronto serían declarados incapaces. Alejandro lo intuía, aunque no conocía los detalles. Sentía que la calma que habían encontrado con Emiliano era frágil, como un cristal a punto de romperse. «Algo se acerca», dijo en voz baja, mirando a su hermano. «Y no sé si estaremos preparados». Mateo lo escuchó en silencio. Ambos sabían que la ciudad podía protegerlos por un tiempo, pero no de la familia que ya empezaba a mover sus piezas. La rutina junto a Emiliano comenzó a darles a los gemelos un extraño sentido de pertenencia. Cada día recorrían distintos rincones de la ciudad, ayudándolo a vender dulces en los semáforos, observando cómo negociaba con clientes distraídos o cómo esquivaba a los policías que lo querían correr de las esquinas. La vida era dura, pero en esa dureza había una libertad que nunca antes habían sentido. Una tarde, mientras esperaban la luz roja en una avenida concurrida, un automóvil de lujo se detuvo frente a ellos. Sus ventanillas polarizadas reflejaban la ciudad como un espejo. Alejandro, al mirar ese reflejo, sintió un golpe en el pecho. La imagen de un salón elegante, con lámparas de cristal y gente brindando con copas de champaña, apareció en su mente por un instante. Se tambaleó. «¿Qué te pasa?», preguntó Emiliano, sujetándolo del brazo. Alejandro cerró los ojos con fuerza. «Vi algo. Un lugar lleno de luces, música, gente riendo».
Creo que era una fiesta, pero no sé dónde ni cuándo. Mateo lo observó con atención, inquieto. ¿Un recuerdo? Alejandro asintió, temblando. Los días siguientes, escenas similares se repitieron. En el mercado, el olor a mariscos despertó en Mateo la visión fugaz de una playa de arena blanca, un hotel enorme con banderas ondeando al viento. Se llevó la mano a la frente, como si el recuerdo le quemara. Lo vi el mar, vi un hotel, creo que nuestro hotel. Emiliano lo miró sorprendido. Entonces, sí hay algo dentro de ustedes que todavía vive, no más que está escondido. Los recuerdos venían en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que caían en sus manos sin orden. Una fotografía mental de un retrato familiar, el sonido de una melodía tocada al piano, la sensación de estar rodeados de cámaras y flashes. Todo mezclado con la confusión de no saber si eran memorias reales o imaginadas. En una noche tranquila, los tres estaban sentados en la azotea de la vecindad, mirando el cielo nublado. Alejandro rompió el silencio. Si la memoria regresa, y resulta que no nos gusta lo que fuimos. Mateo respiró hondo, sin apartar la vista de las luces lejanas. Entonces, tendremos que decidir si queremos volver a ser esos hombres, o empezar de nuevo. Emiliano los escuchaba en silencio, con la madurez de alguien que había aprendido demasiado pronto el peso de las decisiones. «La calle me enseñó algo», dijo finalmente. «No importa de dónde vengas, sino lo que haces con lo que tienes. Si ustedes recuperan la memoria, todavía van a tener que escoger quién quieren ser». Las palabras del niño los impactaron. Era como si aquel pequeño, con su vida llena de carencias, tuviera más claridad que ellos sobre lo esencial. Al día siguiente, otro recuerdo golpeó a Alejandro. Estaban frente a una tienda de ropa usada cuando un hombre los miró fijamente y murmuró: «Los salvatierra». Esa palabra encendió en Alejandro la imagen nítida de un despacho, de su madre, con expresión severa, y de su primo Carlos, sonriendo con hipocresía. Sintió un escalofrío. «Lo vi», dijo con voz alterada. «Vi a ese hombre, Carlos. Nos quiere algo. No sé qué, pero no era bueno». Mateo se tensó. «¿Estás seguro?» «Sí». Su sonrisa me quemó como veneno. Emiliano frunció el ceño. «Entonces tengan cuidado. Si ese tal Carlos los busca, no va a ser para ayudarlos». Los recuerdos incompletos eran tanto un alivio como una carga. Alejandro y Mateo sabían ahora que su pasado no estaba del todo perdido. Pero lo que emergía no traía paz, sino preguntas. Esa noche, antes de dormir, Alejandro miró a su hermano. «Me da miedo recordar demasiado, y me da miedo no recordar nada». Mateo le apretó el hombro. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». La ciudad se sumía en el silencio nocturno, y con cada fragmento recuperado, la sensación de que una tormenta se acercaba se hacía más fuerte. Algo se estaba despertando dentro de ellos, y el tiempo corría en su contra. El amanecer trajo consigo un aire fresco, cargado de aromas a pan recién horneado que salía de una pequeña panadería cercana. Alejandro se despertó primero, notando a Emiliano encogido en un rincón, abrazado a su caja de dulces como si fuera un tesoro. La inocencia de su rostro dormido le generó una ternura inesperada. Mateo abrió los ojos poco después y lo vio también. «Nunca pensé que un niño pudiera darnos tanta fuerza», susurró, sin querer despertarlo. Alejandro asintió. «Es como si nos cuidara a nosotros, cuando debería ser al revés». Durante el día, caminaron juntos hacia una plaza llena de gente. Emiliano los guiaba con naturalidad, saludando a conocidos, esquivando a quienes podían traer problemas. Su presencia se había convertido en un faro para los gemelos. Donde él caminaba, ellos lo seguían sin dudar. En un momento, un vendedor ambulante se acercó a Alejandro para ofrecerle pulseras de colores. El simple roce de las cuerdas contra su piel despertó un recuerdo de la infancia. Un niño pequeño corriendo en una playa, riendo mientras el agua mojaba sus pies. El recuerdo
lo hizo estremecerse. —¿Qué pasó? —preguntó Emiliano notando su expresión. —Creo que recordé que alguna vez fui feliz de verdad. Emiliano sonrió, aunque con un dejo de tristeza. Todos tenemos un lugar así. A veces la vida nos lo quita, pero nunca se borra del todo. Mateo se mantuvo más callado. Aunque también tenía destellos de memoria, prefería no compartirlos tan rápido. Una desconfianza creciente hacia su familia lo mantenía alerta. Algo dentro de él le gritaba que regresar al pasado podía significar una trampa. Por la tarde, Alejandro ayudó a Emiliano a vender dulces en un cruce concurrido. Ver al niño correr entre coches, sonriendo con astucia y gritando ofertas, lo conmovía profundamente. Cuando Emiliano regresó con unas monedas en la mano, Alejandro lo tomó por los hombros. «No deberías vivir así. No es justo que un niño tenga que aprender a sobrevivir solo». Emiliano bajó la mirada, encogiéndose de hombros. «Es mi vida, Alejandro. La calle me enseñó a no esperar nada de nadie, pero no sé por qué con ustedes es diferente». Alejandro lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Mateo observaba la escena en silencio. En su interior sentía una mezcla de emociones. Agradecimiento por la bondad de Emiliano, pero también miedo a encariñarse demasiado. «No olvides», dijo finalmente, «que este mundo es cruel. Si nos aferramos demasiado a algo, es lo primero que nos quitan». Emiliano lo miró con seriedad. «Pues yo digo que no. Si encuentras a alguien que vale la pena, hay que cuidarlo». Las palabras del niño lo desarmaron. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo bajó la guardia. Al caer la noche, los tres regresaron a la vecindad. En el patio, mientras los vecinos conversaban y compartían tortillas recién hechas, los gemelos se sintieron parte de una comunidad por primera vez. No eran los Salvatierra, no eran millonarios ni herederos, eran simplemente dos hombres buscando un lugar en el mundo. Alejandro miró a Emiliano y sonrió. «Eres como un hermano menor para nosotros». El niño lo miró con sorpresa y luego con una alegría que no pudo ocultar. «Entonces ya no estoy solo». Mateo, aunque menos expresivo, también sintió el peso de esas palabras. Aquel niño, sin proponérselo, les había dado algo que el dinero nunca les había ofrecido: la sensación de tener un propósito más allá de sí mismos. Antes de dormir, Alejandro habló en voz baja. «¿Te das cuenta, Mateo? Emiliano nos devolvió la confianza. Sin él estaríamos perdidos». Mateo asintió mirando al niño que ya se había quedado dormido. «Sí, pero también nos hizo vulnerables. Y eso significa que tarde o temprano alguien intentará arrebatárnoslo». El silencio llenó el cuarto. El vínculo que habían formado con Emiliano era más fuerte de lo que imaginaban, y aunque los hacía sentir completos, también los exponía a un peligro que aún no alcanzaban a medir. La calma que habían encontrado en la vecindad no duró demasiado. Una tarde, mientras Emiliano corría tras un balón improvisado con otros niños, un automóvil negro con vidrios polarizados se detuvo frente al portón. Dos hombres de traje descendieron con pasos firmes y miradas frías. Preguntaron por Alejandro y Mateo. Los vecinos se tensaron, pero antes de que alguien respondiera, los gemelos salieron, confundidos. Uno de los hombres habló con tono cortante. «Su madre los busca. Vengan con nosotros». Mateo frunció el ceño, desconfiando. «¿Cómo sabemos que no es otra trampa de Carlos?» El hombre sacó una tarjeta con el sello de la familia Salvatierra. «No es una invitación, es una orden». Alejandro intercambió una mirada con Emiliano, que observaba la escena con preocupación. El niño se acercó y susurró: «No confíen en ellos. Pero si tienen que ir, no olviden que yo los estaré esperando». Esa frase les dio fuerza para subir al coche. El trayecto fue silencioso. Por la ventana, la ciudad pasaba como un río interminable de luces y sombras. Alejandro sentía un nudo en el estómago, mientras Mateo mantenía los puños cerrados, listo para cualquier confrontación. Al llegar a la mansión de las Lomas, fueron recibidos por doña Isabel. Vestía de negro, con un broche dorado en el pecho. Su porte seguía siendo elegante,
pero su rostro revelaba cansancio. Caminó hacia ellos con pasos firmes. «Hijos, por fin están aquí». Alejandro la observó buscando un rastro de calidez en su mirada. «Nos fuimos porque no soportábamos la presión. No recordamos quiénes somos, y ustedes solo exigen respuestas que no tenemos». Doña Isabel suspiró, sentándose en un sillón de terciopelo. «No entienden la gravedad. La prensa inventa rumores, los inversionistas dudan, y Carlos aprovecha cada minuto de su ausencia. Si no regresan ahora, todo el legado de su padre se perderá». Mateo respondió con dureza. «¿Y acaso importa ese legado si ni siquiera sabemos si queremos ser parte de él?». El silencio cayó sobre la sala. El tic-tac de un reloj antiguo resonaba como un recordatorio de que el tiempo jugaba en su contra. Doña Isabel cerró los ojos unos segundos y luego habló con voz firme. «Lo quieran o no, ustedes son Salvatierra, y como tales, tienen responsabilidades que no pueden abandonar». Alejandro sintió un peso en el pecho. Las imágenes fragmentadas de fiestas, hoteles y reuniones volvían a su mente, pero no le transmitían orgullo, sino vacío. «¿Y si ya no queremos ser esos hombres?», preguntó con un hilo de voz. La madre los miró con incredulidad. «No es cuestión de querer, es cuestión de deber». Mateo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «No confiamos en Carlos. Y tampoco estamos seguros de confiar en ti». Doña Isabel lo miró con frialdad. «Carlos tiene ambiciones, lo sé, pero ustedes sin memoria son presas fáciles. Yo soy la única que puede mantenerlos a salvo». Las palabras resonaron en la sala como un eco ambiguo. ¿Era protección genuina o una forma de control? Alejandro y Mateo no podían responderlo. Esa noche se les asignó una habitación en la mansión. El lujo contrastaba con la sencillez de la vecindad. Sábanas de seda, lámparas de cristal, ventanas enormes con vista a la ciudad iluminada. Sin embargo, en ese entorno sofisticado se sintieron extraños, como intrusos en una vida que no les pertenecía. «Aquí no hay risas de niños ni olor a tortillas recién hechas», murmuró Alejandro. «Solo silencio y paredes frías». Mateo asintió, mirando al vacío. «Y aquí es donde quieren que seamos nosotros otra vez». Ambos comprendieron que, aunque habían vuelto físicamente, la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿A cuál de sus dos mundos pertenecían? La tensión crecía como un hilo invisible alrededor de sus cuellos. Sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentar a Carlos, y que el camino de regreso no sería tan simple como salir de un coche y entrar en una mansión. La mansión respiraba silencio, pero no era tranquilidad, sino una calma tensa, como la de un campo antes de la tormenta. Alejandro y Mateo recorrían los pasillos largos sintiéndose vigilados. Cada retrato familiar colgado en la pared parecía observarlos con reproche. Era su casa, supuestamente, y aún así la sentían ajena. En la oficina principal, Carlos Mejía ya se movía con total familiaridad. Revisaba papeles, daba órdenes al personal, sonreía como si fuera el dueño legítimo. Cuando los gemelos entraron, se levantó exageradamente cordial. «Primos, qué alegría verlos aquí. Todo estará bajo control si confían en mí». Mateo lo miró fijamente. «La última vez que alguien nos pidió confianza fue para ponernos una trampa». Carlos soltó una carcajada suave. «No digas tonterías. Yo solo quiero que el legado siga de pie. Pero ustedes, con esa memoria perdida, ¿realmente creen estar listos para dirigir algo tan grande?». Alejandro sintió un ardor en el pecho. Cada palabra era un veneno disfrazado de amabilidad. «Prefiero no recordar nada antes que entregar nuestra vida en tus manos». Carlos apretó la mandíbula, aunque mantuvo la sonrisa. «Ya veremos qué decide la Junta». Esa misma noche, cuando la tensión se hacía insoportable, un golpe en la ventana de la habitación sorprendió a los gemelos. Era Emiliano, cubierto de sudor y polvo, con una carpeta en las manos. «Tenían razón», dijo en voz baja al entrar. «Ese tal Carlos quiere quedarse con todo». Alejandro lo abrazó con fuerza, incrédulo de que estuviera ahí. «¿Cómo entraste?». El niño sonrió con picardía.
La calle me enseñó que siempre hay un camino. Abrió la carpeta. Eran documentos con firmas falsas, movimientos bancarios sospechosos y planes para declarar a los gemelos incapaces de manejar la fortuna. Mateo revisó con detenimiento, su rostro endureciéndose con cada hoja. Con esto podemos desenmascararlo. Emiliano los miró serio, pero deben tener cuidado. Si él descubre que yo les traje esto, me va a buscar. Alejandro puso una mano sobre el hombro del niño. No dejaremos que te pase nada. Eres parte de nosotros ahora. La mañana siguiente fue decisiva. En la sala de juntas, los directivos aguardaban nerviosos. Doña Isabel presidía con rostro rígido, mientras Carlos hablaba con seguridad. «Señores, la evidencia es clara», declaró. «Alejandro y Mateo no están en condiciones. Es necesario que alguien capaz tome el control. Yo me ofrezco a asumir esa responsabilidad por el bien de la empresa». Algunos asintieron, otros murmuraron inquietos. Justo cuando parecía que su plan triunfaría, Alejandro se levantó. «Antes de que decidan, escuchen esto». Colocó sobre la mesa los documentos que Emiliano les había entregado. Los directivos se inclinaron para leerlos, y pronto los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa. «Falsificación de firmas», dijo uno. «Desvío de fondos», añadió otro. El rostro de Carlos se desfiguró. «Eso es mentira, un montaje». Mateo lo miró con frialdad. «No, Carlos, es la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino, aunque intentes enterrarla». El silencio se hizo pesado. Doña Isabel miró a su sobrino con incredulidad, luego a sus hijos, y comprendió que algo había cambiado. «Esta reunión ha terminado», sentenció con voz grave. «Habrá consecuencias». Carlos salió furioso, su máscara de amabilidad hecha pedazos. Cuando la sala se vació, Alejandro respiró aliviado. Si no fuera por Emiliano, hoy estaríamos acabados. Mateo asintió, mirando a su hermano con una mezcla de orgullo y gratitud. Ese niño nos salvó más de una vez. No solo nos devolvió un poco de memoria, también nos dio valor. Esa noche, de regreso en su habitación, Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. «La verdad nos dio una victoria, pero sé que aún falta lo más difícil, decidir qué hacer con todo lo que recordamos». Mateo se acercó con la mirada fija en el horizonte. «Y cuando llegue ese momento, lo haremos juntos». El viento nocturno agitaba las cortinas como si presagiara nuevos desafíos. La batalla apenas comenzaba. Los días siguientes a la caída de Carlos estuvieron marcados por un silencio incómodo en la mansión. Alejandro y Mateo se movían como sombras, sabiendo que habían ganado una batalla pero no la guerra. El peso de su apellido regresaba con fuerza, recordándoles que eran herederos de un imperio levantado en playas y ciudades turísticas, un imperio que ya no sabían si querían cargar sobre sus hombros. Una mañana doña Isabel los llamó al despacho. La luz que entraba por las ventanas iluminaba el rostro de una mujer cansada pero aún imponente. Sobre la mesa había un álbum de fotos viejo, cubierto de polvo. «Es hora de que conozcan lo que siempre intenté protegerles», dijo con voz firme, aunque con un temblor apenas perceptible. Abrió el álbum y mostró imágenes de su padre, un hombre de porte elegante, rodeado de políticos, empresarios y celebridades. Entre sonrisas, trajes caros y copas de vino, los gemelos reconocieron la figura que apenas comenzaba a aparecer en sus recuerdos. «Él construyó todo esto», continuó Isabel, «pero no fue fácil. Hubo sacrificios, alianzas oscuras, pactos que todavía nos persiguen». Alejandro frunció el ceño, pasando las páginas con manos temblorosas. «¿Sacrificios? ¿De qué hablas?» Isabel lo miró directamente a los ojos. «Hoteles levantados en terrenos que no siempre nos pertenecían, asociaciones con gente que hoy llamarían corrupta. Y yo callé, porque creía que el fin justificaba los medios». Mateo sintió un vacío en el estómago. «¿Nos estás diciendo que todo lo que heredamos está manchado?» La madre bajó la mirada, como si aquellas palabras fueran un peso imposible de sostener. «Sí, y por eso les exijo que lo conserven, no para enorgullecerse, sino para limpiar el apellido.
para demostrar que no todo está perdido. Alejandro se levantó bruscamente con el rostro enrojecido. ¿Cómo podemos limpiar algo que nació de la corrupción? Isabel contuvo las lágrimas, manteniendo la dignidad que siempre había mostrado, con decisiones distintas a las de su padre, pero no huyendo, no escapando a las calles como lo hicieron. El silencio llenó la habitación. Emiliano, que había escuchado la conversación desde la puerta, se acercó con cautela. «Yo no sé de hoteles ni de herencias», dijo con voz clara, «pero sé que ustedes no son los mismos que antes del accidente. No tienen que repetir lo que hicieron sus padres». Mateo lo miró con gratitud. «Él tiene razón. Si seguimos este camino solo porque es nuestro deber, estaremos condenados a vivir una vida que no elegimos». Alejandro respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su interior. «Estamos entre dos mundos, el que nos crió y el que conocimos gracias a Emiliano. Uno lleno de lujo y mentiras, otro lleno de carencias pero con verdad. ¿Cuál vamos a escoger?». Doña Isabel se acercó a sus hijos con las manos temblorosas. «No pueden abandonar lo que les pertenece. Si lo hacen, Carlos volverá y destruirá todo». Mateo la miró con dureza. «Tal vez lo que pertenece a uno no siempre es lo que necesita». La tensión era insoportable. Isabel veía cómo sus hijos se alejaban de lo que ella había defendido toda su vida. Alejandro y Mateo, por primera vez, se sentían con el poder de decidir su propio destino. Esa noche, los gemelos y Emiliano conversaron en la terraza. La brisa nocturna traía consigo el murmullo distante de la ciudad. «Si seguimos con el legado», dijo Alejandro, «tendremos poder para cambiar cosas. Pero si lo dejamos, quizás por fin podamos ser libres». Mateo lo interrumpió con firmeza. «La verdadera libertad no está en escapar, sino en transformar». Emiliano los miró con ojos brillantes. «Entonces no lo hagan por dinero ni por el apellido. Háganlo por todos los que nunca tuvimos oportunidad». Las palabras del niño resonaron como una verdad inapelable. El dilema seguía, pero una semilla nueva comenzaba a crecer en sus corazones. La posibilidad de construir un legado distinto, uno que no estuviera marcado por la ambición, sino por la justicia. La noticia llegó como un golpe seco. Carlos había iniciado un proceso legal para declarar a Alejandro y Mateo incapaces de manejar la herencia. Los gemelos lo escucharon de labios de un abogado de confianza de la familia, un hombre mayor que había servido a su padre durante años. «Es un movimiento calculado», explicó con voz grave. «Quiere probar que su pérdida de memoria los hace irresponsables. Si el juez lo acepta, él tomará el control absoluto». Alejandro sintió la sangre hervirle en las venas. Ese hombre no se detiene ante nada. Mateo golpeó la mesa con el puño. «Entonces no podemos seguir dudando. Si no lo enfrentamos ahora, será demasiado tarde». Doña Isabel escuchaba desde el sillón, con el rostro endurecido. Aunque siempre había defendido la idea de preservar el apellido, comprendía que su sobrino había cruzado una línea que no podía tolerarse. «Si Carlos gana, yo también lo pierdo todo», dijo con amargura. «Pero más que eso, perdería a mis hijos». La tensión crecía. Fue Emiliano quien, una vez más, apareció con la chispa inesperada. Traía consigo un cuaderno viejo y arrugado. «Miren lo que encontré», dijo extendiéndolo. Estaba escondido en la oficina de Carlos. Los gemelos lo abrieron y descubrieron apuntes detallados de sobornos, nombres de jueces, cuentas bancarias ocultas. Era la prueba que necesitaban. «Con esto», susurró Alejandro, «lo hundiremos». Llegó el día de la audiencia. El tribunal estaba lleno, periodistas, curiosos y representantes de la empresa. Los gemelos entraron con el corazón latiendo a toda prisa, acompañados de su madre y de Emiliano, que se quedó en la sala de espera con la ansiedad pintada en el rostro. Carlos, impecable en su traje, habló primero. «Señoría, con todo respeto, mis primos no pueden manejar un imperio multimillonario. Perdieron la memoria, viven como indigentes y ponen en riesgo el legado Salvatierra. La empresa necesita estabilidad, y yo soy la persona indicada para garantizarla». Los murmullos se expandieron por la sala. Alejandro apretó los dientes, conteniendo la rabia.
Cuando llegó su turno, se levantó con voz firme. Sí, perdimos la memoria, sí, estuvimos en la calle, pero eso no nos hace incapaces. Nos hizo más humanos, más conscientes de lo que significa luchar por la vida. Mateo sacó el cuaderno que Emiliano había encontrado y lo colocó sobre la mesa del juez. Y aquí está la verdadera prueba de incapacidad, un hombre que traiciona a su propia familia para llenarse los bolsillos. El juez abrió el cuaderno y comenzó a leer. Cada página era una condena silenciosa. Carlos perdió el color del rostro, aunque intentó mantener la compostura. «¡Esos documentos son falsos!», gritó, pero su voz sonaba desesperada. Un directivo de la empresa, presente en la sala, se levantó. «Yo reconocí esas firmas. Son auténticas». La sala estalló en murmullos más fuertes. Carlos, acorralado, buscaba una salida, pero no la había. Alejandro se acercó un paso más y lo miró fijamente. «Tú quisiste declararnos incapaces, pero hoy quedó claro quién es el verdadero incapaz, alguien que traiciona la sangre por ambición». El juez golpeó la mesa con el mazo. «Este tribunal suspende la petición del señor Mejía y abrirá una investigación inmediata en su contra». Carlos gritó, pero fue retirado por los guardias. La sala quedó en silencio. Al salir, Emiliano corrió hacia los gemelos con lágrimas en los ojos. «¡Lo lograron!». Alejandro lo abrazó con fuerza. «No lo logramos solos. Fue gracias a ti». Mateo sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con una paz genuina. «Ganamos una batalla, pero ahora tenemos que decidir qué hacer con el poder que recuperamos». El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire. No era un final, sino el inicio de una nueva responsabilidad. La salida del tribunal dejó una sensación de alivio, pero también un silencio cargado de incertidumbre. Alejandro y Mateo caminaban con Emiliano entre los reporteros que lanzaban preguntas sin cesar. Ya no eran los herederos accidentados ni los hermanos sin memoria. Ahora eran los protagonistas de una historia de caída y resistencia. De regreso en la mansión, doña Isabel los esperaba. Su rostro mostraba orgullo, aunque en su interior aún había dudas. «Han demostrado que son mis hijos», dijo con voz firme. «Resistieron y vencieron». Alejandro respondió con calma, aunque con determinación. «No lo hicimos para conservar un apellido, madre. Lo hicimos porque la verdad no podía quedar enterrada», Mateo añadió, «y porque alguien nos enseñó que el poder sin propósito no vale nada». Sus palabras se dirigieron a Emiliano, que bajó la mirada con timidez, sin acostumbrarse a recibir reconocimiento. Pasaron los días y la herencia volvió a estar en manos de los gemelos. Sin embargo, algo en ellos había cambiado para siempre. Las reuniones con empresarios, los contratos millonarios, las cenas de etiqueta, todo aquello que antes había sido su mundo, ahora les parecía hueco. En sus mentes resonaban las calles, los mercados y las risas de los niños jugando descalzos. Una tarde, Alejandro se levantó en medio de una reunión con directivos. «Basta. No vamos a seguir como si nada hubiera pasado». Los presentes lo miraron con desconcierto. Mateo tomó la palabra. «La empresa tiene ganancias millonarias, pero ¿de qué sirve si no devolvemos nada a quienes más lo necesitan?» El silencio fue total. Los directivos intercambiaron miradas incómodas, como si nunca hubieran escuchado tales palabras en esa sala. En los días siguientes, los hermanos comenzaron a diseñar un nuevo proyecto, un programa social financiado por la cadena hotelera para dar educación, refugio y oportunidades a niños en situación de calle. Querían que Emiliano fuera el primero en beneficiarse, pero él se resistía. «Yo no quiero caridad», dijo con voz seria. «Solo quiero que otros niños no tengan que vivir lo que yo viví». Alejandro lo abrazó con fuerza. «Entonces no será caridad, será justicia». La noticia del nuevo proyecto se extendió por todo el país. Algunos lo criticaban como una estrategia de relaciones públicas, otros lo aplaudían como un cambio real. Para Alejandro y Mateo, poco importaban las opiniones. Sabían que estaban siguiendo un camino distinto al de su padre. Emiliano se convirtió en el símbolo de esa transformación. Los gemelos
Lo llevaban a reuniones, lo escuchaban, lo hacían partícipe de decisiones. Su voz era la de todos los niños que nunca habían tenido oportunidad de ser escuchados. Una noche, los tres se reunieron en la terraza de la mansión. La ciudad brillaba a lo lejos, con miles de luces titilando como estrellas en el suelo. «¿Se dan cuenta de lo que pasó?», dijo Mateo con tono reflexivo. «Estuvimos a punto de perderlo todo, y al final encontramos algo más grande que cualquier fortuna». Emiliano sonrió, con esa mezcla de inocencia y madurez que lo caracterizaba. «Ustedes me encontraron a mí y yo los encontré a ustedes. Eso es lo que importa». Alejandro miró el horizonte, recordando los fragmentos de memoria que habían vuelto. Ahora ya no temía a esos recuerdos. Sabía que no lo definían. Ya no somos los mismos que antes del accidente. Somos quienes elegimos ser a partir de ahora. El viento nocturno soplaba con suavidad, como una caricia de esperanza. Los tres permanecieron en silencio, conscientes de que habían renacido de entre las ruinas de su pasado. Pero en el fondo sabían que todavía quedaba un último paso: demostrar que ese renacer no era solo palabras, sino un compromiso capaz de resistir cualquier tempestad futura. El proyecto social comenzó a tomar forma más rápido de lo que muchos imaginaron. Los hoteles Salvatierra, antes conocidos solo por su lujo, empezaron a destinar recursos para abrir albergues, financiar becas y crear espacios donde los niños de la calle pudieran aprender y crecer. La prensa se sorprendía, los críticos dudaban, pero la realidad era que algo estaba cambiando. Alejandro, de pie frente a un grupo de jóvenes en uno de los primeros centros inaugurados, habló con emoción. «Hace unos meses yo no sabía ni quién era. Había perdido mi memoria, mi nombre, todo. Pero descubrí que la verdadera identidad no está en lo que tienes, sino en lo que haces por los demás». Los aplausos resonaron, pero lo que más le importaba era ver a Emiliano en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Mateo también tomó la palabra. «Crecimos creyendo que el poder estaba en los hoteles, en los contratos, en los números. Hoy sabemos que el verdadero poder está aquí, en dar oportunidades a quienes nunca tuvieron ninguna». La multitud escuchaba atenta, con una mezcla de emoción y esperanza. Esa noche los tres regresaron a la mansión. Ya no era la cárcel fría que había sido en un principio, sino un punto de encuentro desde el cual podían planear un futuro diferente. Emiliano corría por los pasillos riendo como un niño que por fin podía hacerlo. Alejandro lo observó con ternura. «Él es la prueba de que todo valió la pena». Mateo asintió. «Si alguna vez dudamos de qué camino tomar, solo tenemos que mirarlo a él». Doña Isabel los acompañaba en silencio. Aunque todavía le costaba aceptar que sus hijos habían elegido un rumbo tan distinto, empezaba a comprender que quizá ese era el verdadero legado que podían dejar. «Su padre nunca hubiera hecho algo así», dijo con un suspiro. «Pero quizá es lo que siempre debió hacerse». Alejandro le tomó la mano con respeto. «Ya no vivimos en la sombra de lo que fue, madre. Ahora escribimos nuestra propia historia». Mateo agregó con firmeza. «Y no estamos solos. Emiliano es parte de esta familia». El niño levantó la cabeza, sorprendido. «¿De veras?». Alejandro sonrió. «Claro que sí. Desde el día en que nos tendiste la mano en la calle, supimos que eras nuestro hermano». Las lágrimas rodaron por el rostro de Emiliano, pero su sonrisa era la más sincera que había mostrado en su vida. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación de la familia Salvatierra fue evidente. Los gemelos ya no eran vistos solo como herederos millonarios, sino como líderes dispuestos a cambiar las reglas del juego. Su historia inspiraba, no por la riqueza que habían recuperado, sino por la humanidad que habían encontrado en el proceso. Una tarde, mientras caminaban por la terraza, Alejandro resumió lo que ambos sentían. «El accidente nos quitó la memoria, pero también nos dio la oportunidad de empezar de nuevo». Mateo respondió con voz serena. «Y lo que encontramos fue mucho más valioso que cualquier fortuna». El viento soplaba con suavidad y el sol se escondía tras el horizonte. Emiliano corría por el jardín, riendo como si la vida le hubiera regalado por fin una segunda oportunidad.
Alejandro y Mateo lo miraron con orgullo. Sabían que la verdadera victoria no estaba en derrotar a Carlos ni en salvar el apellido, sino en haber elegido un camino que uniera su poder con la bondad que habían aprendido en la calle. Querido espectador, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra historia llena de emoción y aprendizaje. El viaje de los gemelos había terminado, pero para ellos y para Emiliano, la verdadera aventura apenas comenzaba.